Estamos muy contentos de estar aquí, mi esposa, mi familia y yo. Hemos extrañado tanto estar en una congregación así como la que es comunidad. Sabemos que Dios está haciendo grandes cosas. Vemos muchos rostros nuevos y queremos agradecerles todo lo que han hecho por nosotros, todo lo que Dios ha puesto en sus corazones y la fidelidad de Dios en sus vidas. La verdad no hay palabras para agradecer lo que sentimos en gratitud hacia ustedes, pero les decimos de verdad, de corazón, gracias por ser parte de esto, en su apoyo, en oración, en todas las áreas han sido una bendición para nosotros. Y bueno, pues hoy se hicieron unos bautizos. Yo me acuerdo la vez que me bauticé, no la primera vez. Fue en Pátzcuaro y fue un tiempo muy bueno. Tuvimos que ir a otra iglesia porque aquí no había todavía suficientemente mucha gente como para hacerlo. Entonces fue un tiempo muy bueno. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra. Acompáñenme a Segunda de Pedro. Esta carta ha traído, no sé, lo he estudiado en estos últimos meses y me ha traído cosas que me retan. Hay muchas cosas prácticas en Primera de Pedro. Les voy a contar un poquito del contexto en el que se vivió esta carta. Voy a adentrarles un poquito por encima, pero esta carta fue escrita por Pedro, lógicamente, en una época muy difícil del cristianismo. Fue en el año 66, 68, alrededor de esos años, cuando se escribió, y se escribió en el tiempo del emperador romano, el César, que se llamaba Nerón. ¿Quién ha escuchado de Nerón? Levanta tu mano. ¿Quién han escuchado de ese hombre? Uno que levante su voz, diga una cosa que ha escuchado de ese hombre. Malo, exactamente, es uno de los emperadores más malos que hubo en la historia de los emperadores romanos. Un emperador muy férreo en su manera de cómo hacer las cosas. Tenía costumbres muy raras. Una de ellas era hacer lumbreras con cristianos colgados de postes. Yo creo que esa tradición estaba muy perversa. Era un hombre duro, un hombre sanguinario que perseguía al pueblo de Dios. Entonces, con ese contextito, podemos ver que esta carta está escrita en medio de persecución. Un tiempo difícil en la iglesia, porque si tú comparas lo que dice al final de este libro, que realmente lo puedes leer en 10 minutos, son 3 capítulos o hasta en menos. Habla acerca de esas dificultades que estaba viviendo la iglesia. Una de ellas era la persecución. La otra era las falsas enseñanzas de líderes que diluyeron el evangelio, que agregaban cosas al evangelio y que se comportaban de una manera no digna del evangelio. Eran líderes que hacían su voluntad fingiendo una máscara de piedad, de una devoción correcta a Dios. Entonces la iglesia estaba en peligro y puedes decir, ok, ese tiempo era un tiempo difícil. Pero si tú te pones a analizar un poquito nuestros tiempos son tiempos difíciles. No hay nada nuevo debajo de los cielos, dice la palabra de Dios. Todo se está viviendo de la misma manera. ¿Sí? A partir de que Jesús ascendió al cielo, empezó una nueva era que se llama los últimos tiempos. Tú y yo y Pedro estamos viviendo, y él vivió los últimos tiempos de la tierra. Sí, en medio de todo sentir de la iglesia, en medio de esta persecución de Nerón, porque Pedro murió a manos de Nerón. Esto significa que esta carta fue escrita tal vez unos 2 o 1 año antes de que él fuera muerto a manos de Nerón. Esta carta es como la última carta que él pudo escribir antes de morir a causa de una persecución por manos de este emperador
Y esto me habla mucho y al leerla y el poder meditarla hoy, quiero que te lleves en tu corazón y veas el corazón de Pedro para con los cristianos, aún en medio de tiempos difíciles. Tú y yo vivimos tiempos difíciles hoy en día y la gente en aquel momento también. Tal vez ahorita no nos persigan aquí, gracias a Dios. Nosotros ya tenemos una libertad de culto, una libertad de expresión donde nosotros podemos creer en Jesús. En algunos otros países no se puede, como lo saben, en donde estamos es muy complicado. No significa que no se pueda ni sea libertad, sino la presión social es muy diferente. Pero bueno, vamos a entrar al texto. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 1 en adelante como hasta el 10, pero vamos a ir poco a poco. Pero primero vamos a orar. Acompáñame a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, venimos ante ti en esta tarde, Señor, buscando en medio de tu palabra que tú nos reveles cuál es tu corazón, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú llenes tu palabra en nuestros oídos, que tú llenes nuestros oídos de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú nos llenes de tu sabiduría, Señor. Ayúdanos en esta mañana a poder discernir en medio de tu palabra y poder aplicar esa palabra a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice así: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesús, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia imparcial de Jesús nuestro Señor y Salvador. Que Dios les da cada vez más gracia, que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Voy a hacer una pequeña pausa ahí, pero esta pequeña porción en medio del saludo de Pedro, a la iglesia que está en Asia Menor, lo que ahorita es Turquía, una iglesia llena de conflictos, llena de problemas. Ya los vimos, los mismos problemas. Inclusive, no sé si recuerden, creo que se recuerdan, pero el pastor Rafa habló acerca de está hablando acerca del libro de Corintios, y se dan cuenta que es el mismo problema que se vivía en Corinto, que lo que se está viviendo en la zona de Medio Oriente en este momento, pero antes era Asia Menor y Capadocia y toda esa área. Estaban viviendo el mismo problema que los de Corinto. Lógicamente no es un terreno muy lejano, pero eso significa que los humanos tendemos a cometer los mismos errores. Pero en medio de estas palabras que leímos en el versículo 2, después del saludo, dice algo que me llamó mucho la atención y quiero que tú te enfoques en dice: que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Aquí hay dos palabras: gracia y paz. Yo creo que nosotros vivimos en una ciudad que ha perdido la paz hace mucho tiempo. ¿Quién puede decir sí es cierto? Nuestra ciudad, nuestro país, el mundo ha perdido la paz desde hace mucho tiempo. Pero aquí hay una verdad que quiero compartir con ustedes y que yo sé que a lo mejor lo has leído, pero nosotros siempre queremos que esto venga antes de nosotros dar algo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros queremos que haya paz en nuestra familia, queremos que haya paz en medio de nuestra ciudad, queremos que haya paz, queremos que la gracia del Señor esté por nosotros, que el favor inmerecido esté delante de nosotros. Pero aquí hay unas palabras cruciales que quiero que te queden claro y que me queden claro a mí también. Dice: a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre hemos, por naturaleza, humanamente hablando, querido beneficios sin dar nada a cambio. Yo era de esos, no sé tú. A lo mejor tener una gran ganancia a costa de poco esfuerzo. No sé, a lo mejor soy el único aquí, espero que sea el único aquí que se comporta de esa manera, pero
es una naturaleza que nosotros tenemos, querer una ganancia sin tener un esfuerzo para lograrlo. Pero aquí nos está diciendo algo. Dice que que Dios les dé cada vez más gracia. Esto crece, amigos, hermanos, y paz a medida de que crecen en el conocimiento de Dios. ¿Esto qué significa para ti y para mí? Yo puedo orar que Dios traiga paz a mi casa, pero si yo no me esfuerzo en conocer a Dios, no voy a alcanzar esa paz, no voy a alcanzar esa paz para lo que yo estoy pidiendo en ese momento. Por ejemplo, en mi vida lo voy a ejemplificar. Yo y mi familia conocimos de Cristo cuando yo estaba en la secundaria. Empezamos a oír de nuevo. Mi abuela fue la primer cristiana en mi familia. Yo viví con mi abuela durante como varios años, unos 4 años, me imagino, estaba muy chico, porque mi mamá y mi papá se fueron a buscar el sueño americano. Entonces yo me quedé con mi mamá, con mi abuelita en Guadalajara, y mi mamá y mi papá se fueron, y entonces yo empecé a escuchar el evangelio. Yo empecé a escuchar desde niño, yo me aprendí versículos desde niño, yo me sabía el Salmo 23 porque fui a un campamento de niños y ahí me lo enseñaron. Pero ¿qué pasó? Que mi mamá regresó, mi mamá se separó de mi papá y regresó, y yo regresé a vivir con mi mamá y dimos un cerrón a la hoja del cristianismo y vivimos nuestra vida. No éramos otra cosa, no éramos de otra religión, simplemente no practicábamos nada más de niño escuché. Pero al pasar de los años y al pasar de los estados donde vivimos, porque vivimos en Guadalajara, después en el Estado de México y después ya venimos a Zamora, porque mi hermana mi cuñado, el esposo de mi hermana, trabajaba aquí y mi mamá también se vino para acá y yo los alcancé tiempo después, ya a la mitad de la secundaria. Pero ¿a qué voy con toda esta historia? Nuestra familia pasó un momento muy difícil económicamente hablando. El trabajo era muy escaso, no alcanzaba para lo necesario, y es a lo que voy. Todos queremos un beneficio sin tener que nosotros aportar hacia Él. Nosotros buscamos a Dios ¿hasta cuándo? Hasta cuando las aguas están en el cuello, y ya algunos hasta que las tienen arriba de la nariz. En nuestro caso nosotros buscamos a Dios porque necesitábamos una paz financiera, porque necesitábamos una estabilidad financiera. Y entonces nosotros conocimos, gracias a un momento de que una conocía a otra persona que conocía a otra persona que estaba aquí y iban a abrir una iglesia, y nosotros llegamos como familia a buscar esa iglesia. Entonces nos dimos cuenta y la familia conocimos del evangelio, empezamos a caminar en el evangelio y todo esto cambió. No te digo que cambió, que de la noche a la mañana, ¡pum!, ya éramos millonarios, porque no lo somos, ni fue la intención de esto, sino que pudimos experimentar una paz, esa paz que sobrepasa entendimiento que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros, más que una salud financiera, necesitábamos a Cristo en nuestras vidas, y eso cambió mi familia. Mi familia era una familia alcohólica. ¿Por qué? Porque no de que perdieran todo por el alcohol, pero sí que frecuentaban cada fin de semana tal vez alcoholizarse, hablando de mi mamá y mi cuñado. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, eso cambió. El alcoholismo quedó para un lado, las cosas financieras, te puedo confesar, no cambiaron, pero la paz del Señor sí llegó. La paz, la libertad que realmente nosotros necesitábamos llegó. Cristo llegó a nuestras vidas y cambió lo que nos rodeaba en esos momentos. Nosotros debemos de crecer en algo y Dios va a responder a esto. Y es lo que estamos leyendo. Dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida, di conmigo, a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Tú quieres cambiar algo en tu vida, quieres que Dios cambie algo en tu vida, debes
de conocer a Jesús. Debes de conocer a Dios. ¿Cómo? Me vas a decir, ¿cómo? Pues para eso estoy aquí, para que me hables de Él, para que Rafa, para que Dani, para que los que están dando clases me digan acerca de Él y conocerlo. No, esto es personal. Es como el ejemplo de los casados y las casadas. ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿Porque alguien te dijo cómo era? ¿Porque alguien te dijo qué le gustaba? ¿Porque alguien intervino entre ustedes y otro y era una persona que le decías, oye, pregúntale esto? ¿Verdad que no? ¿Cómo conociste a tu mujer? ¿Cómo conoces lo que le gusta? ¿Cómo conoces lo que no les gusta? Con una relación. Di conmigo, relación. Una relación personal con Dios. Tú quieres crecer en paz y en la gracia. Conoce a Dios personalmente. Esta palabra yo creo que tiene mucho más sentido para tu vida y para mi vida cuando tú profundizas en las cosas de Dios, cuando tú empiezas a leer la palabra del Señor y te empiezas a alimentar. ¿Cómo conociste a tu mujer? Platicando con ella. ¿Cómo sabes lo que le gusta y lo que no le gusta? ¿Por qué? Por el convivio que hay personalmente tú y ella, tu pareja. ¿Cómo conoces a otra persona? Hablando cara a cara, teniendo intimidad en el sentido de cercanía con ella. ¿Sí? Tienes que tener una cercanía con Cristo. Tienes que profundizar ¿en dónde? En su palabra. Tienes que hablar con Él. Tienes que tener de una manera constante una actividad que es la oración, esencial en la vida de un cristiano. Dile a tu vecino, esto es esencial. Dale un codazo así para que el calorcito nos despabile. Esto es esencial. Necesitas, dile a tu vecino, necesitas conocer más a Cristo. Necesitas conocer más a Dios. Muchos creyentes quieren más de la gracia y más de la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo mediante el estudio y la oración. Muchos de nosotros queremos los beneficios sin sacrificio, si lo quieres ver de esta manera. ¿Sí? Vamos a seguir en el versículo 3 del mismo capítulo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Escuche bien, repite conmigo. Dios ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó en medio de su maravillosa y gloria y excelencia. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros decimos muchas veces, escudándonos en nuestra debilidad, que no somos capaces de cambiar ciertas cuestiones que tú sabes que tienes y que yo sé que tengo. ¿Sí? Tú y yo debemos de entender esta palabra en el versículo 3 que dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Dios te ha dado la capacidad. Y ahorita vamos a llegar. Tú te preguntas, pues yo necesito mucha más de esa capacidad. Ahorita vas a ver qué es lo que Dios te ha dado. Y lo sabes porque lo hemos estado estudiando con Rafa en las semanas pasadas. Pero Dios te ha dado la capacidad de cambiar todo eso que tú mismo estás peleando en tu interior. ¿Sí? No puedes decir, no tenemos justificación. Tenemos que entender que podemos cambiar esas circunstancias. Podemos conocer más a Cristo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 4. Dice, debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, escapen de la corrupción del mundo causada por sus malos deseos. Aquí dice, nos ha dado unas promesas. ¿Qué promesas nos ha dado Dios? Todo empieza desde aquí. ¿Qué promesas nos ha dado Dios delante de muchos testigos? Nos ha prometido vida eterna. Sí, cierto, ¿verdad? ¿Qué puede decir conmigo? Yo he leído que Cristo nos prometió vida eterna.
nos prometió también que Él iba a estar en el cielo preparando morada, ¿sí? Pero también algo muy importante en nuestras vidas es que nos ha prometido al Espíritu Santo. Di conmigo, el Espíritu Santo. Dios ha prometido y prometió que después de su ascensión, inclusive Él dijo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no va a venir el Consolador. Y es algo que tú y yo debemos de tener presente. Rafa habló hace un par de semanas acerca de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la garantía que tú y yo tenemos para poder realizar lo que sea, para cambiar nuestro corazón. No sé si te ha pasado, pero delante del Señor, yo en mis pecados he llegado a decirle más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces: Señor, te prometo que no vuelvo a hacer X, te prometo que no vuelvo a hacer Y. Señor, perdóname esta vez, te lo prometo, no lo vuelvo a hacer. Yo lo he hecho. Decir una vez y otra vez y otra vez, a tal grado de decir, ¿sabes qué? Decirte a ti mismo o a una persona con la que estás hablando, yo no puedo cambiar eso. Yo no puedo cambiar mi manera de hablar, yo no puedo cambiar mi manera de actuar, yo no puedo controlar mi mano cuando doy ese clic que no debo de dar, yo no puedo controlar mi boca, no puedo refrenarme al poder expresarme correctamente o atacar a alguien, se me da, no puedo. Aquí dice, hermanos, algo muy claro, que si tú estás en Cristo lógicamente y profundizas en el conocimiento de Él y su Espíritu Santo está en ti, estás capacitado para hacerlo. No hay excusas. Estás capacitado para hacerlo, pero ¿qué demanda de ti? Esfuerzo. ¿Qué significa la palabra esfuerzo? Tiene que ver con una opresión, si quieres verlo de esta manera. Yo, para levantar esta botella, necesito aplicar una fuerza contraria a la fuerza de lo que pesa. Si no, no podría levantarla. Tengo que hacer un pequeño esfuerzo. Eso significa tener una oposición del otro lado para que se realice el acto. Yo no puedo levantar algo sin hacer un esfuerzo. Tú no puedes cambiar tu vida ni cambiar un mal hábito si no te esfuerzas, si no luchas contra algo opuesto a las cosas de Dios en este sentido. Tú y yo tenemos que esforzarnos, y aquí mismo lo dice también. Debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas nos hacen posible que ustedes practiquen la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo a causa de sus deseos. Tenemos la capacidad, y no en nuestras fuerzas, sino porque la promesa del Señor vive en ti. Dile a tu vecino: la promesa del Señor vive en mí, y es el Espíritu Santo en tu vida. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te das cuenta que ya no puedes pecar a gusto. ¿Quién se ha dado cuenta de eso? ¿Quién se ha dado cuenta que vas para allá en dirección al pecado, en dirección a lo que te gusta, y de pronto ¡pras! Suena la alarma, ¿no? ¡Woo, woo! Interior dentro de ti, y decía en la mañana, es como el comercial viejito de Chabelo, ¿no? De cuando alguien te dice algo: ¡woo, woo! Cuidado, cuate. ¿Por qué? Porque dentro de ti el Espíritu Santo está haciendo algo y te está diciendo: ¿sabes qué? Si vas para allá, no estás en el buen camino. Y el esforzarte dentro de ti y decir: ¿sabes qué, Señor? Gracias. Pero muchas veces decimos: sí, lo sé, y lo agarras y pecas y recurres en eso, y después sí, el Espíritu Santo redarguye tu corazón y ahí está el Dan Carlos clamándole al Señor: perdóname de nuevo, tropecé de nuevo y con la misma piedra, como dice el Salmo. No se crea, no es Salmo, pero así somos como humanos. Requiere de esfuerzo. Hermano, esforcémonos por luchar contra esto. Estamos capacitados para hacerlo. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Si tú crees que Cristo resucitó de los muertos y ascendió a la diestra del Padre, el Evangelio está en tu vida, el Espíritu Santo está en ti,
Y entonces puedes ser capaz de cambiar lo que tu mente te dicta que no puedes hacerlo. Ya sea una adicción, ya sea la pornografía, ya sea X, ya sea Y, ya sea la manera de hablar, ya sea la manera de actuar, tu temperamento, todo lo puedes cambiar con ayuda del Espíritu Santo porque estás capacitado, dice la Biblia. Él nos capacita para hacerlo. No tienes pretextos. No tenemos pretextos. Podemos hacerlo. La cuestión aquí es que, así como lo dice al final, nuestros malos deseos también pesan. Debemos de equilibrar ese peso y ganar ese peso con ayuda del Señor. ¿Quién dice amén por eso? Necesitamos actuar de esa manera. Y después de esto nos da en el versículo 5 en adelante una lista de unas palabras que quiero nombrar para que se den cuenta que no solamente es o no necesitamos agregar esto a nuestra fe. Sí, acompáñame a leer en el versículo 5 en adelante. Dice: en vista de todo esto, esfuércense, di conmigo, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todo. Te da una lista aquí, una lista a la cual dices: wow, necesito todo esto. ¿Quién puede decir yo lo necesito? Todo. No, yo creo que no tengo mucho de eso todavía. Me falta crecer en esto. Pero empieza diciendo excelencia moral. En la Reina Valera dice, ¿qué dice? Déjame ver. Vosotros también poniendo, añadid a vuestra fe virtud. Eso la NTV lo traduce como excelencia moral. Ahora, todos sabemos lo que es podemos saber qué es la ética y qué es la moral. La ética es las reglas sociales de convivencia, podríamos resumirlo en eso. La ética te dice cómo actuar socialmente hablando entre nosotros. Hay muchas cosas éticas, normas éticas que nos ayudan a guiarnos como personas y como sociedad. Pero las leyes morales son convicciones personales. Ahora, ¿de dónde agarras esas convicciones personales? ¿De dónde las adquieres? ¿De tu vida diaria? ¿De tu familia? ¿De tu mamá? ¿De tus familiares? Asimismo, Cristo nos está, o Dios nos está invitando a crecer en el conocimiento ¿de quién? De Dios, que es Jesucristo. Toda la excelencia moral que tú vas a adquirir es por persona, como la persona de Jesús más bien. ¿Sí? Y eso es la importancia de lo que nos está diciendo, que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo aprendiste tus valores? ¿Cómo aprendiste a mentir? Muy probablemente yo le haya enseñado a mentir a mi hija. ¿Por qué? Porque yo soy un ejemplo para ella. Y si yo me equivoco delante de ella, ella va a adquirir cuestiones buenas y no buenas. ¿Me doy a entender con esto? Necesitamos entender que nosotros debemos de aprender de alguien. Y si vas a aprender de alguien, hazlo como dice aquí. Crece en el conocimiento de Dios. Tú sabes qué es lo que le gusta a Dios. ¿Sabes qué es lo que le gusta a Jesús? ¿Sabes cómo se comporta delante de una mujer en la Biblia? ¿Cómo se comporta delante de un religioso? ¿Cómo se comporta delante de una autoridad? ¿Cómo se comporta en medio de diferentes situaciones? ¿Tú lo sabes? A lo mejor lo has leído. Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar y decir, hay que aprender de cómo se desenvolvía Jesús. Hay que aprender de cómo respondía a ciertas situaciones. Y en este momento podemos adquirir
excelencia moral de parte del Señor. Pero aquí te está diciendo que tú tienes que añadirla, que tú tienes que esforzarte para eso, que tú tienes que trabajar, que hay una parte donde tú debes de poner o más de tu parte. ¿Por qué? Porque Dios, dile a tu vecino, Dios ya te capacitó. Ahora te toca a ti. Hermanos, Dios ya nos capacitó. Aprendamos toda la ley moral que Él tenía por medio de estudiar su palabra, de ver lo que Él hacía. Dice con conocimiento, a la excelencia moral, conocimiento, es lo que estábamos hablando al principio. Necesitamos agregar conocimiento no solamente del mundo, sino de Dios mismo, conocer personalmente a Dios. No estás aquí para que yo te hable de Dios, estás aquí para conocer más de Él en general, con más hermanos, pero esa relación debe ser personal, tú y Cristo nada más. Aquí estamos y sí, aquí podemos convivir y podemos adorar a Cristo en unánimes, y es un tiempo bueno, pero de aquí no te debes de alimentar solamente, porque tú comes diario, no comes cada domingo. ¿O quién come cada domingo nada más? Espiritualmente hablando, yo creo que varios lo hemos hecho por años. Y una persona que come solamente una vez a la semana se desnutre. En mi caso no estoy desnutrido, pero es una verdad. Necesitamos conocer más, buscar más de Dios. En el 6 dice, cuanto más crezcan. Sigamos en el 6, el conocimiento. Y después del conocimiento dice control propio. Y algunos dicen ahí sí yo estoy reprobado. Yo estoy reprobado. Necesito controlarme a mí mismo. Ahora, muchas veces le pedimos, Señor, cámbiame, pero aquí te está diciendo, es de tu parte esto. Tú debes de luchar por esto. Añade, dice al principio, a la fe, añade excelencia moral, añade conocimiento, añade control propio. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero según lo que dice la Biblia, eres capaz. Eres capaz de hacerlo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Porque si tú quieres conocer a Jesús, vas a aprender lo que es el dominio propio. Vas a entender lo que es una moralidad, excelencia moral, lo que es la perseverancia, la paciencia. La paciencia, yo creo que otra tache en medio del checklist, otra tache para mí, pues. Perseverancia, paciencia. ¿Quién es impaciente aquí? Yo con las dos manos. Necesitamos más de Cristo. Cristo con paciencia. Dice el mismo Pedro más adelante que lo que algunos piensan, hablando acerca de la venida de Jesús, que unos lo retan, lo que unos piensan por tardanza, Dios es paciencia porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Cristo fue paciente. Aprendamos eso. Esforcémonos. Podemos hacerlo. Las últimas tres: sumisión a Dios, piedad. La piedad no significa tener compasión por otros. Claro, a un lado del significado sí, pero piedad es la correcta devoción a Dios. Eso significa, una persona piadosa no es la que está dando lo que le sobra a un mendigo, a una persona en la calle, sino es una persona piadosa. Hablando de lo que está hablando en este momento, es una persona que tiene una devoción correcta a Dios. Una persona que no está por interés, sino por quién es Él y lo que hizo por nosotros. Que está respondiendo el amor que se dio hacia nosotros. Esa es una persona piadosa. Crezcamos en piedad. Afecto fraternal. A mí no me cuesta ser amigos. Algunas personas sí. Pero sí me cuesta perdonarlos cuando me ofenden. No sé a ti, yo creo que también. Estoy seguro que también. ¿Por qué? Porque una persona que tienes una relación, cuando te daña, es mucho peor
que una persona que simplemente te ve en la calle y te hace una grosería. ¿Por qué? Porque te penetra hasta lo profundo de tu corazón y puedes tardar mucho en cambiar esa área de tu vida. Pero, ¿qué crees? Aquí dice que puedes hacerlo. Estás capacitado para hacerlo porque tienes al Espíritu Santo en tu vida. No hay nada que no puedas hacer. ¿Va a requerir esfuerzo? Sí, aquí lo dice. Esfuércense. Afecto fraternal. Y termina con el más importante de todos, que es el amor. Amor. De eso se trata. Cristo es amor. No podemos nosotros decir que no podemos amar. Estamos capacitados para amar a quien sea. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y Él nos capacita para amar. El que dice que conoce a Cristo y no ama es mentiroso, dice Juan. En el capítulo 4, versículo 7 de Primera de Juan dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Escucha, y conoce a Dios. El que ama conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Tú estás capacitado para amar. Estás capacitado para perdonar. Pero necesitas esforzarte en hacerlo. Ya no tienes la libertad que tenías antes de decir: es que yo no puedo. Porque aquí dice que sí puedes, que Dios te dio la capacidad por medio de su Hijo para poder hacerlo. Y nos cuesta, va a ser difícil, sí, pero dejemos las excusas de un lado, hermano. Y yo lo digo por mí. Hay que caminar al conocimiento de Cristo. Hay que caminar hacia saber más de Él, conocerle personalmente. Y así todo nuestro alrededor va a cambiar. Muchos queremos paz, muchos queremos la bondad de Dios para nuestra vida. Pero si tú caminas en un conocimiento a Él, eso va a venir. Eso va a llegar sobre tu vida. A lo mejor tú estás pasando momentos difíciles en tu matrimonio ahorita, en tu familia, en tu trabajo, en X o Y. Pero si tú creces en el conocimiento de Dios, esa paz llegará a tu vida. ¿Sabes cuándo estaba diciendo? Bueno, se los dije al principio. Pedro estaba a un año de su muerte y estaba escribiendo estas palabras a cristianos como tú y como yo, diciendo: créele al Señor, conoce al Señor. Pedro murió crucificado igual que Jesucristo, pero él en su convicción, dicen los estudiosos, que él decía que no era digno de morir igual que Cristo. Así que dijo que él iba a morir crucificado, pero de boca arriba, no sé cómo decirlo, volteado, boca abajo. O sea, al revés, por una devoción a Dios, por decir: Señor, yo no soy digno. Pero estamos hablando de que una persona cristiana hace 2000 años está invitando a los cristianos de hace 2000 años de conocer a Cristo. Y estamos leyendo esas palabras hoy, diciendo lo mismo. Debemos de adentrarnos en Jesús, de conocerlo personalmente, más profundamente. Y esto dices: ok, esto me lo enseñaron desde el principio, pero ¿sabes qué? Los humanos siempre nos equivocamos y siempre volvemos a cometer los mismos errores. Pero hay una esperanza, y es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ti es la esperanza de gloria, dice la Biblia. El Espíritu Santo en ti puede hacer muchas cosas. Pon de tu parte, pongamos de nuestra parte, hermanos. Quiero terminar con un versículo que me gusta mucho, porque habla el libro de Oseas. Te invito a que lo leas. Es un libro que me ha hablado mucho personalmente, pero habla de una infidelidad
de parte del pueblo de Dios a Dios mismo. Una infidelidad del pueblo de Israel a Dios. ¿Por qué? Porque se fueron con otros dioses. Y yo soy como el pueblo de Israel, porque muchas veces he caído en mis propias malas decisiones y en mis propios malos deseos, poniéndolos en lugar de Dios. Y ahí en medio de esto dice unas palabras que me retan y tienen que ver con ir al conocimiento de Jesús, de Dios mismo. Dice Oseas 6: venid y volvamos a Jehová, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, no dará vida después de los días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, escucha bien el 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. O sea, esto es más que una simple decir, no es lo mismo saber de Jesús que conocer a Jesús. Los musulmanes saben de Jesús, saben quién es, pero no le conocen. Para ellos es una persona que predicó en un momento, uno más de los tantos que hay, porque no le conocen. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía temprana a la tierra. Necesitamos conocer y seguir conociendo a Jesús. Es un eterno caminar con Él, porque nosotros somos finitos y nuestra mente tiene un fin. Pero podremos vivir una vida conociendo a Jesús más profundamente, esforzándonos en nuestras debilidades para cambiarlas y a hacernos a imagen de Él. ¿Es difícil? Sí. ¿Lo he logrado? No. Pero eso no significa que sea imposible, porque aquí nos capacitó para hacerlo. Tú y yo tenemos la capacidad y hemos visto, si tú ves para atrás en tu vida, te vas a dar cuenta que has cambiado muchas cosas que antes hacías, pero hay otras que requieren más esfuerzo. ¿Por qué no te pones en tus pies? Vamos a terminar orando y no vas a seguir mi oración y lo que yo diga, sino tú asincérate con Él, porque nadie conoce mejor tu vida que tú y Cristo Jesús, porque Él conoce hasta el último centímetro dentro de tu corazón. Inclina tu rostro donde estás. ¿Y por qué no le dices en tus propias palabras: Señor, puedo reconocer que tú me has dado una capacidad que a lo mejor no tomaba en cuenta, Señor, que a lo mejor la pasaba por alto, que a lo mejor no la entendía porque no me convenía, Señor, pero puedo ver en esta mañana, Señor, que necesito poner de mi parte y conocerte a ti, Señor Jesús. Enséñame, Señor, a cómo actuar, Señor. Enséñame en medio de tu palabra cómo desenvolverme como padre. Enséñame por medio de tu palabra cómo desenvolverme como esposo. Enséñame, Padre, a cómo desenvolverme como hijo. Enséñame, Padre, a cómo desenvolverme, Señor, como persona en medio de esta sociedad que necesita tanto de ti, Padre, que necesitamos tanto de ti, Señor. Enséñame, Señor, quiero conocerte. Dile: Señor, quiero conocerte. Por favor, Padre, ayúdame a buscarte más profundamente, a navegar a aguas más profundas en ti, Señor. No quiero ser igual, no quiero ser el hombre que se conforma con caer y caer, sino proseguir y conocerte más y adquirir tu moralidad, Señor, para poder desenvolverme como un padre ejemplar, Señor, para poder alcanzar a otros, para que otros te conozcan, para que otros vivan diferente, para que nuestro México, para que nuestro mundo sea diferente y tú puedas volver, Señor, y llevarnos contigo a tu gloria, Padre. Espíritu Santo, gracias por darme la capacidad, dile tus palabras, para poder
hacerlo, Señor. Ayúdame a esforzarme para poder realizar, crecer en paciencia, Señor, en dominio propio, Señor, en medio de mi carácter, Señor. Sé que no puedo en mis fuerzas, pero como tú me ayudas, como el Espíritu Santo está en mí, no hay nada imposible, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos de tu Espíritu, ayúdanos. Alabado sea tu nombre.